Hola a todos habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video en el canal en donde voy a hablar un par de minutos sobre la serie de Superman and Lois. La verdad tenía pensado hacer un guión, pero dije, mejor lo voy a hacer al natural, sin cortes, sin nada. Bueno, el único corte que va a haber va a ser cuando les lea algo que, bueno, ahí voy a estar leyendo. Terminó la serie de Superman and Lois y ¿qué les puedo decir? La verdad, tengo sentimientos, iba a decir encontrados, pero puede que suene como que hay algo que no me gustó. Y es todo lo contrario, me encantó la serie. La disfruté siempre. Pero tengo sentimientos de que acá metieron mano. Y es por eso que hoy por hoy nos quedamos sin Superman and Lois. Pero bueno, de todas formas, pasó en muchas series y siempre les ponen un ultimátum. Y bueno, a veces tiene que ponerse las pilas y empezar a laburar, hacer un guión y bueno, hacer un final rápido, ¿no? A veces funciona, a veces no, pero bueno. Creo que lo hicieron bastante bien porque convengamos que tuvieron tiempo para hacer esta cuarta temporada y bueno, lo que sí no tuvieron, que bueno, se notó en toda la temporada completa, es el presupuesto. El presupuesto se notó demasiado. Y bueno, hay escenas que los efectos no están bien. Se ve incluso peor que las primeras temporadas. Y bueno, hay una parte en este último episodio, lamentablemente, que Doomsday parecía hecho por computadora. Bueno, está hecho por computadora, pero hecho para un juego de PlayStation 3. Ponele. Pero fuera de los efectos especiales, que bueno, ya lo veníamos viendo en el principio de la temporada, puedo decir que es un gran cierre. A ver, yo no sé mucho de los cómics, seguramente muchos sí, que estén viendo este video. Solamente soy de lo audiovisual. Películas, series, etc. Y no me vi todas las películas, ni tampoco me vi todo el Arrowverse. ¿Está bien? En esta serie, cuidado con los spoilers, en esta serie, en los últimos episodios, Superman revela su identidad ante el mundo, cosa que yo recuerde nunca vimos. Si lo mostraron en las películas de Christopher Reeves, bueno, no lo recuerdo, que no creo igual, pero fue un gran detalle. Fue un gran detalle, quedé impactado porque bueno, las 3 pequeñas películas del Snyderverse donde aparece Superman, bueno, ni loco iban a revelar la identidad. Y esto fue un giro totalmente inesperado y me encantó. Me encantó cómo lo interpretó el actor. Tanto de pasar de ese momento en el bar de Clark Kent a Superman. Una maravilla. Una maravilla. Creo que es una gran serie. Creo que es un gran final. Y me parece que terminó muy pronto. Porque antes de empezar a... Bueno, a ver cuánto va. 4 minutos 40 más o menos. Antes de empezar a hablar, de leerles el mensaje y hablar más del tema, esta serie se canceló por una razón. Muchos dicen el canal CW, que esto, que lo otro. Yo no tengo la verdad, ni vi lo que pasó, ni tengo filmaciones de lo que pasó. En realidad nadie lo sabe, o los que lo saben son los que trabajan ahí. Los youtubers, los influencers o lo que sean, hacen lo que hacen y ya, al igual que yo. O mienten, o dicen la verdad, o les pagan para que digan algo, o inventan cualquier banana. Yo, por lo que pude investigar, sacando mis propias conclusiones, mis teorías y lo que pude ver por ahí, pero buscando un poquito, estoy casi seguro de que el culpable de la cancelación de Superman and Lois fue James Gunn. Muchos les gusta James Gunn, muchos lo odian a James Gunn, muchos odian a Snyder, muchos lo aman a Snyder, pero fue él. Fue él. El tema es que el tipo iban a salir como 6 o 7 temporadas, lo dijo la propia Lois Lane, la actriz, Betsy. Lo dijo hace un tiempo atrás en unos videos, en una entrevista.
6 o 7 temporadas y que fue como un baldazo de agua fría enterarse de que se cancela. Este fue James Gunn. ¿Por qué? Porque, a ver, hay mucha gente que lo critica además a este actor, porque siendo sincero, yo cuando vi escenas del Arrowverse, cuando apareció este Superman, ya cuando estaba el de Henry Cavill, que bueno, no tiene nada que ver ni su competencia ni nada, es totalmente distinto porque es la serie con películas. No me convenció porque no es el tipo de Superman que uno está acostumbrado a ver. Bueno, convengamos que el de la serie de los 90 tampoco, ¿no? Es medio... tiene medio pinta de oriental, algo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, en esa época no éramos tan detallistas, no éramos tan quejosos, no había internet, no había Twitter como para estar, no me gusta Superman. No había. Entonces uno recibía lo poco que había en esa época. Y fue una gran serie, Superman y ¿cómo era? Las aventuras de Superman y Lois y ¿cómo era? Las aventuras de Clark y Lois y Clark, creo que era. Bueno, este muchacho, si vos lo ves en la calle caminando o es un actor común y corriente, como en realidad lo fue, porque es un actor relativamente conocido, decís, nada, este muchacho no es Superman. No podría ser Superman. No me lo imagino como Superman. Pero te ves Superman en Lois, los primeros episodios, o el primer episodio. Y el tipo... Bueno, ya estoy entrando en la serie, pero bueno, está todo mezclado. No importa, bánquensela. El tipo hace un excelente Clark Kent. Excelente. Porque yo soy fanático de Henry Cavill, al igual que de Ben Affleck y el Snyderverse. Pero hay que decir las cosas como son. Hubo actitudes de Clark Kent, de Henry Cavill, que no eran mis favoritas. Lo veía bastante como serio o arrogante o canchero en varios momentos a Henry Cavill. Lo banco y quiero que vuelva en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. Las que sean. Pero las cosas como son. Y hay una parte que está hablando con Perry en Batman v Superman, que está medio como apoyado en la mesa así, mostrando brazos. Bueno, con brazo, con camisa. Tirando facha. Y vamos, es Superman. Es Superman, se comporta como Superman pero vestido de civil. Este muchacho se comporta como un ser humano normal, como un padre de familia, un reportero, un muchacho de granja, listo. Y cuando se transforma en Superman, es Superman. Tiene la esencia de Superman, la esencia de Superman en general. No vengo a decir de cómics, no. La esencia es Superman, punto. Ya está. No me vengan con este cómic, con la figurita, que con el muñeco. No. Superman, punto. Es un excelente Superman y un súper excelente Clark Kent. Entonces, este muchacho, claro, ahí va el tema. Este muchacho es tan bueno, mucha gente lo quiere demasiado, lo aceptó de una forma impresionante. Y como yo le digo, el patinio de James Gunn no quiere nada de superhéroes de DC en su universo nuevo. Bueno, lo que intenta hacer, ¿no? El tipo quiere abarcar todo. Y este Superman, obviamente, es infinitamente superior a su David Corenswet. Porque el David Corenswet parece más 2 hormas de jamón que están a punto de que venga el camión a llevárselos al supermercado, que es Superman. ¿Vieron lo que es ese muchacho? ¿Vieron lo que es ese traje? ¿Vieron lo que son esas filmaciones? ¿Vieron lo que son esas escenas? ¿Vieron lo que son esos pósters? Es patético. Entonces, este tipo, el patinio de James Gunn, no puede competir con eso. Entonces, ¿qué hizo? Lo eliminó. Dada la casualidad que Superman y Lois iba tan bien, y cuando llegó James Gunn, desapareció Superman y Lois. Y le sacaron todo el dinero para el presupuesto. Y se notó en la serie. Se notó. Cualquiera de los que esté viendo este video sabe de lo que estoy hablando. Lo hicieron mal. Con este tipo lo hicieron mal. Y este tipo destruyó Superman and Lois. Y aún así, ni siquiera pudo
destruir la serie, en el sentido de que se arruinó la serie, ¿no? Porque la serie no se arruinó, se terminó muy rápido, se sintió muy apresurado todo, porque el último episodio hubiese estado bueno que tenga un episodio más, por todo lo que queríamos ver después, y sin embargo fue todo muy corto, ¿no? El principio, este es el episodio, por acá terminó todo el combate y todo lo demás, bueno, fue la despedida, las charlas, los abrazos, las lágrimas, etc. Y aún así, este Superman, esta serie Superman and Lois, deja una huella en el mundo del espectáculo. En general, películas, series, lo que sea. Deja una huella insuperable. Va a costar que hagan otra serie tipo Superman and Lois y que supere esta serie. Y que haya un Superman en alguna serie que supere a este muchacho, a este Taylor Hoechlin. Va a ser imposible. Pero bueno, en pocas palabras, el culpable de la cancelación fue James Gunn. Si no me creen, investiguen. Pero investiguen a fondo. No busquen así nomás una noticia en Facebook, chiquitita así, y digan, este está equivocado. No. Investiguen. Vean más allá. Vean a través de las líneas. Y vean todo lo que fue pasando en DC en general desde que llegó el señor Patinio. El señor Patinio de James Gunn. Busquen y van a ver. Obviamente el actor de Superman no lo va a decir, o quizá más adelante lo haga. La actriz de Betsy, la de Lois, tampoco lo va a hacer, porque capaz no pueden. Pero nosotros sabemos. Los youtubers, los fanáticos, los que hacemos videos, decimos la verdad. Hay otros que no lo dicen. Hay otros que no dicen la verdad, les gusta mentir, les gusta inventar. Yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo la verdad, y todos los que me conocen saben de que soy fanático de DC. Y todas las veces que hablé con gente saben de que a mí Superman and Lois me encanta. Y que siempre lo detesté a James Gunn y a Marvel. Este tipo vino para destruir DC y lo está haciendo. Y aún así, Superman and Lois terminó en lo más alto de lo más alto. Pero bueno, ya saben quién es el culpable. Bueno, ya voy 13 minutos, pensé que iba a ser 5 minutos de charla y... Pero bueno, vamos a la serie en sí. La pelea estuvo brutal contra Doomsday. Me hubiese gustado que dure un poco más, pero bueno, estuvo brutal. La verdad que el diseño de ese Doomsday, no voy a decir que estuvo mejor que el de Snyder, porque son dos cosas distintas. Obviamente, el Doomsday este es mucho más Doomsday que el que hizo Zack Snyder, ¿no? Obviamente la apariencia es obvia. Y tiene un trasfondo, ¿no? Porque este muchacho era otro Superman de otro universo. Me gustó la pelea. Me gustó mucho la parte del final cuando le pide que no lo arroje así. Como que volvió en sí y se entregó a su muerte. El Doomsday, el Superman Doomsday. Y bueno, cuando se desintegra ahí en el sol fue una buena escena. Me gustó mucho la conexión que hubo entre los hijos y Clark. Hubo una parte que Clark está volando por los bosques o por otra parte y se conecta hablando a través del oído con sus hijos y le dice, no sé, hijo, vayan a distraer a tal cosa o vayan a hacer tal cosa. No me acuerdo exactamente qué. Pero dije, qué bueno esto, loco. Qué buen trabajo en equipo. Qué bueno de que decís dos boludeces y estás en la otra parte del mundo y te escucha. Y te hace caso y va y hace lo que vos le estás pidiendo. En este caso, los chicos. Me gustó mucho los chicos defendiendo al padre. Me gustó mucho que Superman haya sido tan vulnerable y sin embargo subió el sol, se recargó y peleó con toda. Me encantó. La pelea con Luthor, con Lex Luthor, el Abraham Luthor, estuvo muy buena. Me hubiese gustado un traje más, no sé, con otro color, ¿no? Lo noté como muy el traje de John Henry Irons. Era como muy steel. Pero bueno, cuando se sacaba la máscara le queda muy bien. El casco. Me gustó la pelea, me gustó muchísimo la actuación de Michael Chiklis. La verdad que lo hizo muy bien de villano. Me chocaba un poco cuando tenía esa barba, ¿no? Es como que no logro conectar. Y aparte ver el actor de Abraham pelado, muy raro. Muy raro todas las escenas, pero lo hizo espectacular. Es un gran actor.
Y hizo un Lex Luthor implacable, bastante malvado. No sé si... Bueno, en parte sí, bastante malvado, pero en parte es como que... Había una parte que se podía salvar. Y estuvo a esto de salvarse. Pero lo consumió el odio y bueno, descartó a su hija, descartó la posibilidad de terminar con todo y ser feliz, porque ya estaba libre. A ver, tarado, acabas de salir de la cárcel, recuperaste tu libertad, recuperaste tu empresa, lo que sea, tu dinero, tu capital, todo, tu vida. Y recuperaste a tu hija, que es lo más importante, y tu hija está a punto... Bueno, te está dando la mano. Quédate con tu hija, pedazo de imbécil. Ahora terminó en cana. Y terminó siendo la silla, como dijeron, la silla de Mannheim, una cosa así era. El personaje que el actor que hace Tyrese en The Walking Dead. ¿Qué más? Bueno, la pelea estuvo muy buena con Luthor, la piña que le dio y que le rompió toda la armadura estuvo buenísimo. Bueno, los efectos, bueno, vuelvo a repetir, se ven medio raro, pero bueno, ya está. Es lo que hay. Muy bueno como lo... Yo pensé que lo iba a dejar morir, ¿eh? Pensé que lo iba a dejar caer y que se iba a morir, pero bueno, es Superman. Superman no... Este Superman no quiere matar. Bueno, el de Henry Cavill tampoco, pero no quedaba otra. Zod iba a terminar matando gente inocente y bueno, lo tuvo que hacer. Pero este Superman trata de no romper esa barrera. No sé si me hubiese gustado que acabe con la vida de Luthor, porque no daba para el tono de esta serie. Pero bueno, después todo lo que vino después. El casamiento de Lana, que la verdad fue sorpresivo, no me lo esperaba. Muy buena la charla que tuvo Lois con Lana, y en especial con John Henry Irons, cuando le dice que él vino de otro mundo y que él es el verdadero Man of Steel. Porque claro, el tipo está viendo a Lois Lane. Fíjate qué fuerza, qué poder mental debe tener el tipo para no ver a Lois Lane y quebrarse o morirse por abrazarla o tomarla de la mano o decirle te extraño. Porque era la mujer en el otro mundo, donde el Superman malvado los asesinó a todos. Me gustó mucho esa escena. Sí se me hizo pesada la parte de... Porque vamos, hay que decir las cosas como son. La parte que vino después, de Lana con el marido. Porque a ver, el señor Cushing es un pescado, ese personaje es un pescado. Al igual que el actor, no me gustan para nada. No digo que me caiga mal, pero me parece un pescado el actor, me parece un pescado el personaje. Y me importa, con todo respeto, me importa 3 carajos lo que le pasa a ese actor, al personaje. Y la charla que tuvieron Lana con el señor Cushing, me gusta decir el señor Cushing como modo molesto, para molestarlo, ¿no? Kyle se llama, pero vamos a decirle el señor Cushing para descansarlo. Hubiese preferido que nos muestren otra cosa de lo que sea, porque es el último capítulo, me importa 3 carajos Kyle y Lana, mostrame a Superman. Pensé que iba a haber una escena con la madre de Superman despidiéndose de Clark. No pasó, no hubo tiempo o no sé. Y bueno, el tiempo fue pasando, se volvieron más grandes, me pareció, pero seguramente lo tenga de fondo acá atrás o de miniatura, no lo sé, muy probable. La parte que están volando los 5, o sea, Superman, los 2 hijos, los Superboys, Steel y la hija. Me pareció espectacular, me encantaron los trajes de los Superboys. Muy bueno, el traje de John Henry Irons, buenísimo con la S, no, impecable, me pareció espectacular. Y tenía ganas de ver más. Pero bueno, estuvo más que bien. Me gustó mucho que utilizaron esto de la ayuda de Mannheim, que empezaron a ayudar al mundo de otras formas. Todo el mensaje positivo que te da me gustó muchísimo. Se hizo bastante larga toda esa parte, pero está perfecto, porque es el final de la serie. Y Superman tiene que transmitir esperanza. Y lo hizo. Sí, tuve sentimientos encontrados con la parte, bueno, tema delicado. Sé que a mucha gente le tocó. El tema de la enfermedad del cáncer. No pensé que iba a volver a tocar ese tema.
Pero bueno, seamos realistas. Se puso de un modo realista la serie porque vamos, esas cosas lamentablemente en la vida pasan. Y fue triste ver cómo Lois se fue apagando con el tiempo. La verdad no me lo esperaba, fue un baldazo de agua fría. Pero bueno, también nos imaginábamos algo, ¿no? Porque cuando empezó a hablar Clark en toda esa escena larguísima, él dijo que vivió como 34 años más, o 32, una cosa así. Claro, porque tenía el corazón de ¿cómo se llama? De Sam. Y la verdad que fue triste ver cómo, bueno, cómo falleció Lois. La verdad que fue una escena dura. Verlos a los dos bastante mayores. Fue una escena dura. Fue una escena dura. Y cuando dijo Daddy, o sea, papi, ahí me faltó que aparezca el actor Sam. Porque aparecieron Lana, aparecieron John Henry Irons. Bueno, cuando Superman, bueno, spoilers, cuando Superman muere, ya de viejito, porque le agarró un problema en el corazón y llegó a la casa y después, bueno, después murió. O sea, no murió en la calle como en el padre, pero estuvo ahí nomás. Y bueno, ahí al poco tiempo murió con los hijos grandes. Que bueno, la verdad, uno de los hijos estaba bien, pero el otro me parecía terrible actor, pero terrible en lo malo. Muy mal actor, que se reía a veces, que se lloraba. Malísimo, malísimo ese actor. Flaco, dedicate a otra cosa, vende panchos. O no sé, vende copo de nieves en la plaza. No es para vos la actuación, hermano. La parte que muere Clark, vuelve a ser joven de vuelta, en una especie de fantasma espíritu, y se vuelve a encontrar con todos sus seres queridos. Yo me pregunto, ¿por qué no apareció Sam? Sam era fundamental en la serie. Sam fue también el corazón de la serie para mí. Sam fue espectacular. El coronel la rompió, estuvo en todas, ayudó a todos en lo que pudo. También metió el palito en la rueda un montón de veces, no voy a decir que no, pero bueno, es su trabajo, ¿no? Es su trabajo, y así como Ben Affleck tuvo su desconfianza y quiso acabar con Superman, ¿por qué no va a tenerlo el general más importante de todo el mundo? ¿Por qué no? Tenía que tener un plan B, un plan C, un plan D, lo que sea. Gran personaje, la muerte fue épica, el holograma ese que apareció fue espectacular, que capaz puede llegar a recordar a alguno el de Tony Stark, pero bueno, Tony Stark es un, no puedo decir malas palabras, es un payaso. Así que el de Sam le rompe totalmente. Una gran escena la de Sam. Y en el último episodio de la serie, cuando Lois fallece, dice: Daddy, no te muestran al papá. Error. Y cuando Clark se está despidiendo de todos sus seres queridos, se despide del señor Cushing y de la chica esta, ¿cómo es? La amiga de Lois, del Gazette. Gazette era el diario, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Lizzie, ¿cómo era? Lizzie. Banque, loco, banque. No hay cortes acá, banque. Lo tengo en la punta del cerebro. Lizzie. Stacy. Bueno, la chica. Se despiden de la chica y se despiden del señor Cushing, de Lana y de John Henry Irons. Y no aparece Sam. ¿Qué pasó ahí, hermano? Estaba muy lejos el actor, no pudo venir a filmar esa escena. Es el final, hermano. Que aparezca ahí con vestido de general, con cara así como de soberbio, pero buena onda. Que le dé la mano primero y le diga: bien hecho, Clark, o lo hiciste bien, estoy orgulloso de vos. Y que se den un abrazo, hubiese sido épico. Y no terminó. No terminó apareciendo. La última que aparece en el final es Lois. Bueno, el Crypto, me olvidé de nombrar a Crypto. Es un Crypto distinto al de los cómics. Yo no leí muchos cómics y estuve buscando. Y generalmente el perro que me aparece siempre es un perrito blanco, no un perrito labrador color amarillo o naranja. Pero no tengo ningún problema con eso. Me gustó.
Me gustó el guiño porque fue poquito, pero me gustó el guiño de que se traiga un perrito una vez que Lois ya no estaba más. Me gustó el guiño del perro. A mí me encantan los perros, me encantan los animales. Y me gustó mucho el guiño de Crypto. Las pocas escenas, está para ponerlo de fondo de pantalla cuando estaba con Crypto. ¿Qué más? Bueno, el final, que se encuentra con Lois del otro lado de la puerta. Se pone todo blanco, está con un vestido rojo hermoso. Estaba muy bonita la actriz. Y el mensaje esperanzador de que, bueno, las cosas pasan, esas cosas pasan, pero sin embargo hay que ser positivo. Hay que verle el lado bueno de la vida, porque la vida es muy corta y no sabemos lo que puede llegar a pasar. Creo que tiró un par de guiños al cambio climático, a cómo el ser humano está destruyendo la Tierra, a cómo el ser humano se está destruyendo a sí mismo con el tema de las guerras, lamentablemente, porque ahora yo estoy haciendo un video y en otro lado hay un montón de gente corriendo con sus hijos en brazos y están cayendo bombas. Y creo que ese fue el mensaje positivo que quiso dar Superman en el final. Obviamente no van a parar la guerra por Superman, pero por lo menos que lo vean y que les duela. Y que se sientan tocados y que lo piensen 2 veces, o 3, o 4, 5, 6 o 7. Y que de alguna forma haya un cambio, ¿no? Tanto en el cambio climático, en guerras, en que las personas sean mejores con otras, en un mundo mejor que todos colaboren con todos, donde no haya pobreza, no haya animales sueltos, muertos de hambre, nada. Sería un mundo ideal. Y la serie tiró un mensaje muy positivo y algo muy cierto, que la vida es muy corta, la vida pasa muy rápido. Y bueno, hay que disfrutarla y bueno, sí terminó la serie. La verdad que no podría estar más contento con el final que tuvo. Vuelvo a repetir, faltó Sam. Era uno de mis personajes favoritos, faltó la madre. Me hubiese gustado que también aparezca Tal, ¿cómo era? Tal, que era el hermano de Superman en la primera y la segunda temporada, que en la segunda se volvió bueno y creo que muere, una cosa así, o desaparece, o uno de los dos, de las 2 versiones, queda atrapado en otro mundo, no me acuerdo muy bien ahora. Tal Road, creo que era. Excelente personaje, el que era Morgan... ¿Cómo era? Morgan Edge. Tampoco apareció, me hubiese gustado que aparezca. ¿Qué más? ¿Y qué más? Bueno, y los efectos especiales que, bueno, estuvieron medio chungo en algunas partes. Pero en sí, si tengo que poner un puntaje, le pongo un 10. Capaz un exagerado, pero le pongo un 10 al final. Y le pongo un 10 a la serie porque, a pesar de que tiene cosas entre otras temporadas que quizás no me gustaron tanto, o alguna boludez, qué sé yo, la serie está muy buena. Capaz nos esperábamos mejores villanos y tuvimos a la loca esta que viajaba en el tiempo, que quería fusionar los mundos, que como villana me parecía media desastrosa. Y teníamos a la mujer esta Pia, la que estaba internada con cáncer también, con Lois. Tampoco me pareció un gran villano. Pero bueno, la serie es tan buena, tiene tan buenos personajes, tan buenas historias, que la hace perfecta, que la hace buenísima la serie, la hace perfecta. Y bueno, se me hizo re largo el video, media hora, va, 30 minutos 02 segundos. Así que nada, lo único que les puedo decir, gente, habitantes de la Commonwealth, seguramente capaz ni lleguen hasta acá con el video, pero bueno, vean la película, vean Superman and Lois, denle una oportunidad. El actor es perfecto, Lois es perfecta, los efectos especiales en la gran mayoría de la serie están muy bien, tiene mucho corazón, tiene grandes personajes, tiene otra perspectiva de Superman, porque no te muestra el Superman clásico bajando gatitos del árbol. No, bueno, que tampoco me parece bastante boludo eso, ¿no? Está para algo más que bajar un gato de un árbol. Es un Superman que es más adulto, o sea, sigue siendo joven, pero es un poco más adulto, y tiene 2 hijos adolescentes que con el tiempo van adquiriendo poderes. Realmente vale mucho la pena verla. Mírenla, se las recomiendo mucho. Pero bueno, ya hablé un montón, me salió todo mezclado porque no hay guión, no hay nada, se habrán dado cuenta, pero es como que estoy como si fuese un video en vivo. Así que quizás por eso, es la costumbre de hacer directos, a veces largos, y bueno, se hizo súper largo, el que lo quiere ver hasta acá,
o hasta el final lo ve, y el que no, bueno, mirará 5 minutos y corta el video. Pero bueno, les voy a leer lo que dijo el actor. A ver si lo encuentro. Acá está. El actor Taylor. Bueno, acá en este momento voy a estar poniendo las imágenes que compartió el actor mientras les voy leyendo lo que dice el actor. Dice: bueno, hoy es el día. Siento que es el momento adecuado para enviar esta nota. Una nota de gratitud y reconocimiento por la oportunidad de toda una vida. Lo creas o no, no me refiero a ser Superman. Al menos no directamente. Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de haber sido parte de algo mucho más grande que yo. Considero eso como uno de los mejores regalos que cualquiera de nosotros puede recibir. Aprecio la maravillosa comunidad de personas que creen en lo que Superman representa. Esperanza, decencia, empatía, compasión, respeto, amor por la humanidad y hacer lo correcto. Con toda honestidad, nunca soñé con interpretar a Superman o a Clark Kent. No tengo ni idea de por qué este personaje encontró su camino en mis manos, pero estoy muy contento de que lo hiciera. Me dieron la oportunidad de contar historias en las que creía y vivir a través de un personaje cuyos valores admiraba. No podría estar más orgulloso y honrado de haber amanecido la capa y gafas durante los últimos 8 años de mi vida. Sé que algunos de ustedes sienten que el show puede haber terminado demasiado pronto, pero honestamente creo que es justo como debería ser. Estos personajes estuvieron aquí mucho antes que nosotros, y estarán aquí mucho después de nosotros. Eso para mí siempre fue parte de la belleza de esta empresa. Sabía que un día nuestro tiempo con estos personajes llegaría a su fin, y que alguien más continuaría con sus historias, que no terminaría con nosotros. Ese momento ha llegado, y estoy muy orgulloso del elenco, equipo, escritores, DC, Warner Bros., Berlanti Productions, CW y todo el equipo de producción que hizo posible contribuir con nuestra pequeña porción de vida a estos personajes en su historia mucho más grande. Todos los involucrados hicieron una experiencia inolvidable para mí, y voy a apreciar los recuerdos para toda la vida. Podría divagar una y otra vez, tal vez ya lo he hecho, pero solo quiero dar las gracias a todos los que se han visto a sí mismos en uno de estos o muchos de estos personajes. Realmente creo que una de las mejores cosas de la televisión y el cine es que podemos tropezarnos con un momento en la vida de un personaje que nos hace darnos cuenta: oh, no soy el único, o no estoy solo. Espero que estos personajes te hayan dado todos esos momentos, y espero que te hayan inspirado en el camino como lo han hecho durante generaciones anteriores y lo han hecho para generaciones venideras. Sean amables el uno con el otro, cuiden el uno del otro y nunca dejen de hacer lo correcto. Con tanto amor y aprecio, gracias. Espero que hayan disfrutado del viaje. Y bueno, esas fueron las palabras del actor Taylor Hoechlin despidiéndose del público y de su personaje de Superman. Ojalá que en algún momento, en algún futuro, en lo posible no muy lejano, lo volvamos a ver en alguna otra serie o en algún otro proyecto como Superman, porque vamos, siempre hay posibilidades de que vuelvan. Yo tengo la esperanza, no quiero sonar malo con los que le gusta, yo tengo la esperanza de que dentro de muy poco, cuando el universo de James Gunn haga, reinicien todo de vuelta, traigan a Zack Snyder o alguien que tenga ganas de hacer algo bueno en DC y deje las puertas abiertas para una posibilidad de regreso para determinados personajes y actores con sus respectivos personajes, en este caso Taylor Hoechlin. Así que nada, habitantes de la Commonwealth, se me hizo un poquito largo, pensé que iba a ser un par de minutos, pero bueno, un par de minutos significa casi una hora. Es lo que hay cuando no hay un video con guión preparado. Y aparte, bueno, hace rato que no salía en algún video y ya era hora de mostrar la cara un poco. Espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido. Capaz seguramente lo vayan viendo por partes, porque vuelvo a repetir, es muy largo. Pero bueno, espero haber sido bastante sincero con mi crítica de Superman and Lois. La verdad, me encantó el final, le doy un 10. Le doy un 10 a la serie. Y estoy muy contento con el final que tuvimos. Y solo puedo decir, véanla, denle una oportunidad, no hagan caso a gente negativa con respecto a este actor siendo Superman, porque les puedo asegurar que están muy equivocados. Este Superman vale la pena y es un Superman como ningún otro que van a ver en una serie de televisión. Totalmente completo y desarrollado su personaje, hasta un punto que no tiene límites. Hasta el punto de que Superman tiene hijos con poderes, hasta el punto de que Superman tiene que revelar la identidad, hasta el punto de que Superman muere, revive,
pero va perdiendo los poderes, se va volviendo cada vez más humano, y hasta el punto de que Superman muere, pero no sin antes dejar una huella en el mundo muy grande, mucho más grande de lo que es Superman, porque ayudó de todas las formas sabidas y por haber. Y ese es el mensaje: siempre que se puede hay que ayudar y hay que tratar de sacar la mejor versión de nosotros. Algo que quiero agregar que se me pasó en el video son dos cosas. La primera es la música. La música de la serie es excelente. En este momento no recuerdo el nombre del compositor, pero es buenísima. La música es súper emotiva, súper reflexiva, tiene sus momentos tensos, sus momentos de acción. La verdad que el compositor es un genio, así que la banda sonora puedo decir que también es 10 puntos. Y segundo tema muy importante es el tema de los dos Jonathan, que es algo que me olvidé de mencionar en el video. Ese es un tema que, bueno, puede llegar a ser de que la serie no sea perfecta, ¿no? Porque vamos, en un mundo ideal tendría que ser el mismo actor que estuvo en las primeras 2 temporadas. Pero tengo que reconocer que a pesar que tenías ciertas dudas cuando hicieron el cambio, antes de que empiece la tercera, el pibe demostró que es muy buen actor también. Es más, no sé si es mejor que el primer Jonathan, pero se adaptó muy bien a la serie, y aparte el papel que le dieron, cómo se desenvolvió en la tercera temporada con el tema de los bomberos y todo eso, estuvo muy bien. Así que fue un gran acierto, porque pusieron un muy buen actor que lo hizo igual o quizás un poquito mejor, ponele. No digo que lo prefiera, sino que es muy bueno el pibe. Pero sí, hay que destacar también ese gran error, ¿no? Porque sé que el chico tuvo algún que otro problema en su vida personal. Pero bueno, al final nos termina afectando a todos y nos quedamos con una serie bastante rara, con 2 actores diferentes, ¿no? Y por culpa de eso, lamentablemente no podemos ver escenas del pasado que vayan a la primera y segunda temporada, porque bueno, está con otro actor y sería rarísimo hacerlo. Es como que o dejan la cara del actor original o le tapan la cara por el actor nuevo. Entonces como que no pudimos ver flashback del pasado por el actor nuevo. Y ese es un detalle que, bueno, es grande, menor, pero grande a la vez. Y nada, no me quería olvidar de mencionar eso porque es algo muy comentado en el tema de Superman and Lois y se me pasó por completo en el video. Así que bueno, habitantes de la Commonwealth, espero que les haya gustado el video. Les recomiendo que vean Superman and Lois. Y bueno, y si la vieron y si vieron este final, espero que me cuenten en los comentarios qué les pareció este video y qué, en especial, qué les pareció el episodio. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Están contentos, no están contentos? ¿Querían más temporadas? ¿O está perfecto como está? Yo creo que con 5 o 6 temporadas hubiese estado perfecta la serie. Pero bueno, se dio como se dio. Y por suerte, a pesar de que el patinio de James Gunn metió mano, se pudo terminar dignamente. No es que la canceló y cortó todo y chau. No, no, no. Se pudo terminar dignamente. Y con eso me conformo. Habitantes de la Commonwealth, gracias por haber visto el video hasta el final. No se olviden de dejar su like, que eso ayuda mucho, al igual que hacer un comentario. Compartan este video a más personas que sean fanáticos de Superman and Lois. Y bueno, recuerden de que si quieren unirse al canal, lo pueden hacer apretando el botón unirse, que con eso ayudan a que pueda seguir haciendo estos videos. Y nada, eso es todo. Cuídense, les mando un saludo y nos vemos en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.